La iglesia de Satán. Estamos acostumbrados a ver hermosas catedrales, iglesias imponentes y hasta iglesias pequeñas en ciudades y poblados, que nos hacen pensar en lo universal que es la fe en la iglesia de Jesucristo. Pero ¿qué sucede si les cuento que esta no es la única iglesia que existe? No estamos hablando de religión judía y sus sinagogas, ni el Islam con sus mezquitas, estamos mencionando a la iglesia de Satán, sí, escucharon bien, la mismísima iglesia del diablo. Bienvenidos a nuestro canal Los Misterios del Mundo, donde presentamos los hechos tal cual, esperando que usted sea el juez. Recordando que el mundo es un sitio fascinante, lleno de historias y hechos que no tienen explicación alguna. Comencemos. En este video, estaremos narrando detalles interesantes sobre el fundador de la iglesia de Satanás. Además de algunos miembros famosos, que ni siquiera se imaginan quiénes eran. Howard Stanton LaVey, que luego se cambiaría el nombre a Anton, nació en la ciudad de San Francisco, el 11 de abril de 1930, en el seno de una familia tradicional, hijo de Gertrude y Michael LaVey. Ambos descendientes de emigrantes judíos, con raíces ucranianas y rusas. Reconoció que su infancia estuvo marcada por una anomalía que le hacía sentirse infeliz e inseguro. Había nacido con una extraña condición, que le proveía de una cola, lo cual era en verdad una extensión de la columna vertebral. Una singular afectación, que solo se presenta en uno de cada 100.000 nacimientos, lo que le trajo siempre complicaciones para sentarse. Y no fue hasta que cumplió los 12 años. Cuando finalmente, después de varias intervenciones quirúrgicas, le fue extirpada por completo. Creció escuchando con devoción las historias de la tierra de sus ancestros, la misteriosa Transilvania y su folclor rico. Le interesaban sobre todo las historias sobre el conde Drácula. Disfrutaba mucho de las historias oscuras, de misterio y hechos paranormales. Todo en la mente de este joven era un hervidero de ideas y fascinación por lo oculto. Era un chico raro en muchos aspectos, además de tener una apariencia poco atractiva y una personalidad que no encajaba. Nació con una anomalía genética, una cola humana como ya mencionamos. Esa extraña condición le hizo sentirse acomplejado de su apariencia durante mucho tiempo y se había refugiado en fantasías y fetiches sobre las mujeres, con quienes llega a tener contacto, pero su extraño proceder y apariencia hace que estos noviazgos sean mantenidos en la clandestinidad. Sentía pues el rechazo social y una represión emotiva y sexual. Y llega a conseguir sosiego en lo oculto, esotérico y misterioso. A temprana edad, comienza a gestar lo que serían sus ideales satánicos, poniendo en duda todo cuanto había creído, siendo de una personalidad bromista y sarcástica hacia la religión y creencias. Su interés era tan genuino que comenzó a adentrarse en la búsqueda de contacto con el mundo espiritual. Se dedicó a la caza de espectros, en casas embrujadas. Pero también observaba cómo la gente tenía más necesidad de creer en los entes sobrenaturales que en las explicaciones lógicas de los ruidos que aquejaban a las casas exorcizadas. Esta conducta se cimentó con sus experiencias en el departamento de policía. En este empleo, miraba lo más ruin de las personas y los hechos horrendos que eran capaces de realizar. En su otro empleo, como músico de evangelistas, miraba cómo los hombres se arrepentían en misa para luego ir a caer en el deseo y lascivia, siendo un círculo vicioso, que él catalogaba como la más grande hipocresía. Llamado oficialmente el Papa Negro, fundó esta iglesia de Satán. Se burlaba diciendo que la iglesia satánica no era como las personas pensaban, con sacrificios humanos y carneros. Bajo la creencia que el bien individual es mejor que el colectivo.
que los deseos carnales no son para reprimirlos, y liberar a los hombres de la culpa y el castigo, que son constantes amenazas en la religión cristiana. Era toda una revelación contra todo lo establecido y agranda las márgenes morales de quienes por curiosidad ingresaban al culto. LaVey se apropia de muchos símbolos y los incorpora a su iglesia de Satán. La magia energética, la figura de Baphomet, en representación perfecta de los sexos, así como de lo terrenal y lo espiritual. Incluso una sotana de sacerdote, que en él agregaba algo más de misterio. Sin duda alguna, sus múltiples oficios y vivencias le proveen de la elocuencia y conocimiento de la teatralidad que podría poner en práctica. A diferencia del Evangelio, que incita en prédicas el conocer a Cristo, él mostraba sus ideas en obras teatrales en bares, teatros y sitios donde los eventos terminaban en un desenfreno sexual. O al menos las personas creían que todo aquello era un espectáculo montado. Pero cabe la posibilidad de pensar que no era del todo cierto. Un pasaje de la historia de Anton LaVey, que es muy curioso, y aunque hay controversia de quienes afirman que nunca sucedió, fue el hecho que en sus años de juventud conoció a una rubia tonta, con múltiples problemas de conducta y amorosos, que rápidamente se unió a su culto, y con quien sostuvo un romance fugaz, que según él, luego se convirtió en una gran amistad, a pesar que aquella rubia tonta se convertiría en un símbolo sexual, de nombre Marilyn Monroe. Cuenta que a Marilyn le encantaban las historias de ocultismo, que él le contaba para entretenerla. Esta anécdota aparece en el libro La vida secreta de un satánico. Lo cierto es que el carismático y satánico líder no solo llamaba la atención de los marginados y reprimidos sexualmente, sino también de altas personalidades de la meca del cine que se llegaron a contar entre sus fieles allegados. Muchos de ellos, como el músico Sammy Davis Jr., que reconoció públicamente pertenecer a la iglesia satánica. Además de Jan Mansfield, otro símbolo sexual, unido al culto, de quien se dice llegó a ser gran sacerdotisa dentro del mismo. Con esta actriz hay otra anécdota contada por LaVey, cuando él mismo cuenta cómo el esposo actual de Jane, llamado Sam Brody, se burlaba de los rituales que ésta realizaba, llegando a encender en un arrebato de ira y burla una vela en medio del altercado. Llamó charlatán a LaVey, quien le advirtió que no estaba consciente de lo que acababa de hacer. En sus propias palabras le dijo: «Te pasaste de la raya, mi poder es mayor de lo que puedas imaginar. Sam Brody, estarás muerto en un año». Se cuenta que luego de esa terrible advertencia, LaVey invocó a las fuerzas oscuras, realizando un ritual privado de destrucción contra Sam Brody. Escribió su nombre de su ahora enemigo en un pergamino, invocando los poderes de deidades del inframundo. El desenlace de Sam Brody fue nefasto, ya que pereció junto a su esposa Jan, en un extraño accidente de auto, donde los niños inexplicablemente resultaron ilesos. Advierte LaVey lo delicado que es burlarse de estas fuerzas, y no conocer las consecuencias que traería para quienes osen desafiarlas. Ya LaVey no está entre nosotros. Sin embargo, la iglesia de Satán sigue siendo dirigida por su sucesor, Peter H. Gilmore, expandiendo su creencia y veneración hacia Satán, manteniendo sus rituales de exaltación hacia lo oculto. Una exaltación que se aleja de la fe cristiana y decide sumergirse de lleno en lo desconocido, en lo macabro y sobrenatural. Una iglesia que confiesa públicamente adorar a Satanás y mantener el conocimiento de lo oculto y sobrenatural en la faz de la tierra, y sobre todo acercar al hombre al lado oscuro de lo desconocido. Hemos llegado al final del video. Les invito a dar un like y activar la campana de notificaciones.
para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Te esperamos aquí en tu canal, Los Misterios del Mundo.